infinitas bendiciones. Muchísimas gracias por esta maravillosa invitación. Damos gracias primeramente a nuestro Padre porque es su gracia, es ese favor inmerecido para con nosotros. Para mí es un privilegio poder volver a estar en estas cámaras compartiendo con estas princesas del Señor. Bueno, quizás hay algún chico que esté conectado, pues quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar hoy aquí presentes, dando la gloria y la honra al Padre. Y bueno, que sea el Espíritu Santo glorificándose y entronándose en este momento. Bendigo la vida de todos presentes y yo quiero hacer una pequeña oración antes de empezar la palabra. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por este privilegio. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre. Bendice nuestras vidas, bendice cada vida conectada, Señor, bendice a todos aquellos que van a escuchar esta palabra, bendito Rey, que sea tu Espíritu Santo glorificándose y haciendo que la palabra venga a caer en esa buena tierra y que venga a germinar, Señor, y producir, porque ella no volverá vacía, Señor, sino que ella hará conforme a lo para lo cual tú la has enviado, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bueno, me presento, quizás todos los que están conectados no me conocen. Es verdad que tengo muchísimo tiempo que no comparto con el Ministerio MIPIS por diferentes motivos, trabajo, salud, pero el tiempo de Dios es perfecto y aquí estoy una vez más con ustedes. Bueno, la palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón para traer en este día ha sido la palabra que se encuentra en Filipenses, en el capítulo 3. Yo voy a estar leyendo del 1 al 14, pero vamos a enfatizar solamente en 4 versículos que son en el 8, en el 9, en el 10. Pero es importante que podamos leer todo para que, bueno, el Señor nos traiga esa claridad y ese entendimiento a lo que yo me quiero enfatizar en esta tarde. Filipenses 4:3 dice así, y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, quiero que ustedes me acompañen con sus Biblias también para que podamos entender la palabra. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo, aunque yo tengo también confianza en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya y que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Yo estaba orando al Señor esta semana pasada y alguien me envió un versículo de este capítulo y ardió en mi corazón y ardió en mi pecho y empecé a meditar en la palabra. Y yo pude sacar una interpretación, o el Espíritu Santo me hizo sentir mientras yo leía, es que Pablo, en la vida de Pablo, él tuvo un cambio radical. Todos conocemos la vida de Pablo, pero hubo un antes y un después. Antes de convertirse, sabemos todo lo que Pablo hacía. Era un perseguidor de la iglesia, pero él mismo nos lo comenta, todo lo que él, para él era en la carne, perseguidor de la iglesia, celoso, porque él pensaba que él estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Era un hombre irreprensible, pero todas estas cosas para él eran ganancia en ese antes de que se fuese revelado Cristo, antes de él conocer, antes de que esa venda cayera de sus ojos. Él tenía todas estas cosas por ganancia. Y yo traía eso también a mi vida, traía eso a lo que muchos de nosotros tenemos hoy en día y lo valoramos de una manera, lo atesoramos de una manera y estamos equivocados. Aquí Pablo dice que él ha estimado como pérdida todas estas cosas por amor a Cristo. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que me está, qué es aquello que me está robando la atención de ese amor al que yo debo tener para contigo, de valorarte como esa piedra preciosa, como aquello que verdaderamente yo debo anhelar y amar? Entonces, yo titulé esta palabra, ¿para quién vivimos? Porque muchas veces pensamos que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, que estamos viviendo para el Señor, pero los tesoros de este mundo, las cosas que vamos obteniendo, las ganancias que vamos obteniendo materialmente, muchas veces nos hacen quitar la mirada de lo que verdaderamente tiene valor y de lo que verdaderamente tiene esa importancia en nuestras vidas. Entonces, yo veía cómo Pablo aquí, él, ese antes y ese después, él pudo hacer ese cambio radical. Muchas veces digamos nosotros a los pies de Cristo, al principio ese primer amor, pero después nos vamos alejando, después van presentándose y van llegando cosas a nuestras vidas que nos desenfocan, que nos quitan la mirada de lo eterno, de lo que verdaderamente tiene importancia y nos fijamos en lo que podemos llamar lo que es pasajero, porque ciertamente eso es pasajero. Pero Pablo no fue así, mis amados. Yo admiro a este hombre, como esa pasión, ese amor, esa ferviente búsqueda que Pablo tenía para con Cristo en cuanto él se le fue presentado al Señor y él le dijo, Señor, o sea, él reconoció, él no, él quedó ciego, pero él reconoció quién estaba hablando, quién estaba delante de su presencia. Entonces, ¿por qué nosotros no estamos siendo, como dice Pablo, imitadores como hijos amados? ¿Por qué no imitamos lo que es verdadero? No imitamos lo que es real, sino que muchas veces imitamos lo del mundo. Y eso ardía en mi corazón. ¿Qué me está quitando? ¿Para quién estoy viviendo? ¿Estoy viviendo verdaderamente para Cristo o estoy sirviendo a los afanes de este mundo, de este siglo? Porque ciertamente estamos turbados con tantas cosas. Entonces, nosotros también tuvimos un pasado, tuvimos una vida anterior de llegar a los pies de Cristo. Entonces, rendíamos culto a todas las cosas, vanagloria, las fiestas. Entonces, la palabra me llevaba a Gálatas 5:16, donde habla sobre
las obras de la carne y los del fruto del espíritu. Y yo decía, Padre, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Gloria sea al Señor. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí yo decía, wow, Señor, cuán importante es esa búsqueda sincera, esa búsqueda constante, ese reconocimiento entero para contigo, para con la obra, para con tu palabra, para nosotros poder vivir según el fruto del Espíritu, para vivir según lo que tú tienes estipulado para nosotros. Pero si no estamos conforme a tu palabra, si no estamos conforme al Espíritu, lógicamente nuestra visión no va a estar puesta en tu presencia. Hablaba yo con el Señor, no va a estar puesto, como dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nuestra mirada la desviamos, cuando empezamos a vivir fuera del propósito del Señor, es, es perjudicial, por decirlo de una manera, es algo que nos daña, es algo que no deberíamos eh, em, hacer a dejarnos llevar, porque dice la palabra que hay caminos que al hombre parecen buenos, pero su final es muerte. Y no solamente aquí hablamos de una muerte espiritual, muchas veces sabemos que hay una muerte física. También la palabra nos habla, que es ahora donde me quiero yo enfatizar en ese versículo, en el versículo 8 de Filipenses, hablando de ese cambio que tuvo Pablo, dice la palabra, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Escúchese bien, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira cómo Pablo se expresa de que todo lo que nosotros podamos tener, yo no digo que no tengamos una casa, que no tengamos un coche, que tengamos una vida tranquila, estable financieramente, pero hablo por primera persona, los afanes, el trabajo. Muchas veces dejas de hacer aquella oración ferviente, de dedicarle un tiempo al Señor, como digo yo, dedicarle el diezmo del tiempo al Señor, porque el día tiene 24 horas. Si nosotros cuando damos el diezmo es un 10%, pues el 10% de las 24 horas son 2 horas 40 minutos. O sea, no llegamos a darle al Señor el tiempo que el Señor demanda de nosotros. Pero sí dedicamos a trabajar horas extras, dedicamos nuestro tiempo a cosas vanas, mirar la tele, mirar el móvil, cosas que no verdaderamente ni sacian ni nos edifican, o sea, cosas vanas, cosas vacías. Y él dice aquí que todo eso que hacía, lo tiene por basura. Y nosotros atesoramos esas cosas. No puedo porque tengo que ver una película, estoy viendo una serie, tengo que ir a un sitio, voy a ver. O sea, dedicamos nuestro tiempo a cosas que no nos edifican, que no nos llenan, y dejamos de dedicarle al Señor lo que le corresponde a Él. Y Él dice que para ganar a Cristo, o sea, él hacía todo esto con una finalidad. Había una meta, había un propósito con esta búsqueda, con el dejar todo atrás. Hubo ese verdadero cambio radical en la vida de Pablo para obtener lo mejor. Y usted podrá decir, bueno, Pablo sufrió muchísimo. Es justamente eso también de lo que vamos a hablar. Es que la búsqueda y el caminar en Cristo no se trata de que nosotros vayamos caminando por las nubes sin ser tocados por nada, estar todo en paz, como se dice, todo color de rosas. No, mis amados. El caminar en Cristo, el buscar de la presencia, el llegar, el caminar ese camino, es un camino donde hay muchas espinas,
donde hay escalamos muchas montañas, donde hay muchos ríos con corrientes. Parece algo que no podamos nosotros hacer, pero es que no es por nuestras fuerzas, no somos nosotros, es a través de la presencia, es a través del Espíritu que nosotros podemos ir caminando y que podemos ir aún viviendo todas las cosas, vituperios y todas esas cosas que pueden venir a nuestras vidas, señalados, juzgados, todo lo que habla la palabra, pues todas esas cosas tenemos que vivirlas delante de la presencia de Dios en paz y tranquilos, sabiendo que es Él el que pelea por nosotros. También Pablo habló en el versículo 9, y nos habla de dos tipos de justicia, y me llamaba la atención, y yo, wow, Padre, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, o sea, su justicia y la mía, ¿no? La justicia de la carne, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces yo empecé a indagar, empecé a escudriñar y busqué pues dos tipos de esos dos tipos de justicias de las que habla Pablo, perdón. Y es esta, la justicia autoconferida. Esa es nuestra justicia, la justicia que usted y yo queremos usar. Esa justicia autoconferida es la idea de que una persona puede hacerse justicia por sí misma sin acudir a las instituciones, hablándolo de una manera terrenal. Pues eso no es lo que nosotros debemos hacer, sino que debemos incurrir a esa injusticia de Dios por la fe, como está diciendo Pablo. Y eso lo podemos ver en Lucas 18, en el capítulo 7, dice así, Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esto es algo tan maravilloso que muchas veces nosotros no lo vemos, no lo entendemos, queremos hacer nuestra propia justicia, queremos nosotros hacer el papel de Dios y Dios no necesita nuestra ayuda. La palabra dice, mía es la venganza, yo daré el pago, así dice el Señor. Y aquí voy a entrar yo con un pequeño testimonio donde yo veo la gloria de Dios en mi vida, en cada momento, en cada instante. Han habido cosas por la parte de nuestra contadora. Tuvimos que cambiar de contaduría porque estaba haciendo todo el trabajo muy mal. Y mi esposo entró en mucha ira porque, bueno, aquí en España, los que están en esta zona, no sé, pero lo que es el tema de Hacienda, el tema de la declaración y todo eso es penado por la ley. Cierres de empresa, vas preso y aparte de eso, pues unas multas. Y claro, cuando nos dieron una noticia que esta persona no estaba haciendo bien su trabajo, nos sentíamos, mi esposo se sintió frustrado y engañado porque durante 6 años estamos pagando la cantidad acordada mensualmente, todo como manda la ley, y después nos encontramos con todas estas cosas. Entonces, él se llenó de ira y quería ir a formar un problema y discutir. Entonces, yo hablé y le dije, cariño, acuérdate lo que dice la palabra. Mía es la venganza y yo daré el pago. Deja que Dios sobre, deja que el Señor se glorifique. Tú eres un hijo de Dios y tú tienes que dar el testimonio como hijo de Dios. Dios no necesita que nosotros le ayudemos. Él sabe la situación que está pasando, porque no está la palabra en nuestra boca y Él todo lo sabe. Él sabe, tú eres su hijo, yo soy su hija. Y uno del mundo está queriendo perjudicarnos. Tú tranquilo. Y mira, estuve orando porque él estaba muy airado y cuando estamos airados, pues podemos cometer grandes cosas, errores que después nos podemos arrepentir. Pasado 2 días, el Señor le dio paz. El Señor trató con él, le dio paz a él en su corazón. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando somos obedientes a la palabra, cuando nosotros descansamos en el Señor y en el poder de su fuerza, todo va a obrar para bien. Pensamos, sí,
algo estuvo mal hecho, no por nuestra parte. Queremos vengarnos por nuestras propias fuerzas, ir y decirles las tantas y cantarles nuestras verdades. Pero, ¿qué nos edifica eso? ¿O en qué nos beneficia esas acciones? No, no, dejamos todo en manos de Dios. Amados, mire, yo he aprendido que cuando dejamos todo en manos de Dios, luego la satisfacción de ver la mano de Dios obrando a nuestro favor es tan poderosa, es tan grande, es que no hay precio que pague ese sentir, como tú te sientes cuando, gracias Señor, porque tú has hecho justicia. Es lo que dice su palabra. Tú has hecho justicia a tu hijo, a tus escogidos. Entonces, no tengamos por tardanza lo que el Señor ha prometido, lo que Él ha dicho para con nosotros. Es lo que acabamos de leer, que se tardará en responderles, dice, se tardará en responderles. Él acaso no hará justicia a sus escogidos. Y me trae el Espíritu Santo a memoria, dice, que no se dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá, no se acortará su mano, no se dormirá. Confíe en el Señor. Eso que usted pueda estar pasando, esa situación, no sea usted el que busque la solución a su manera. No, la solución está en doblar nuestras rodillas, entregarle al Señor las circunstancias y Él lo hará. Operando Dios, ¿quién lo impedirá? ¿Quién va a impedir cuando el Señor es el que está en el control de todo? Amén. Y eso es lo que Pablo decía. No la justicia de Él, sino esa justicia que es de Dios por la fe. Es muy importante, por la fe. Aleluya, gloria a Dios. En el versículo 10 y el 11, también me llama la atención cuando él dice, el deseo de Pablo de conocer a Cristo. Dice, a fin de conocerle, o sea, todas estas cosas que hemos estado hablando, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo tenía un deseo de conocer a Cristo tan intenso, tan ferviente, que él anhelaba experimentar, que ya eso es, wow, a veces vienen situaciones en nuestras vidas. Yo, Señor, no aguanto más, no puedo más. Y aquí Pablo anhelaba experimentar a fondo, incluso esos sufrimientos semejantes a su muerte, o sea, semejantes a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Quiero que leamos Colosenses 1:24. Colosenses 1:24 nos va a hablar un poco de esto y dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Esto es Pablo hablando. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. Pablo habla, nos quiere decir o nos quiere dar a entender que existe que él experimentó, él anhelaba experimentar ese sufrimiento, ese dolor, eso, aquello que vivió a fondo, porque él quería parecerse en el sentido de que si Jesús lo sufrió, si Cristo lo sufrió, pues cuánto más nosotros, él que no tuvo pecado, cuánto más nosotros, siendo lo que somos, no merecemos este, ser, sufrir cosas semejantes a lo que Cristo vivió. En el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, él no creía haberlo alcanzado ya, pero ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, o sea, avanzo, continúo, estoy padeciendo, pero continúo, estoy sufriendo, pero continúo, estoy viviendo, estoy encarcelado, pero prosigo, avanzando, para ver si logro, óigase bien, para ver si logro, él aún no lo tenía claro, para ver si logro asir, o sea, tomar aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús, gloria sea al Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Cuántas veces viene a nuestra mente las cosas pasadas? Y su palabra dice que no nos recordamos de las cosas pasadas.
Todas esas cosas Él las lanzó al fondo del mar y quedan olvidadas para el Señor. Entonces, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidemos lo que queda atrás y extendámonos, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Gloria sea al Señor. De Cristo Jesús. Wow. Pablo nos habla de un premio. Y a esto, aquí me vuelve a resonar, ¿para quién vivimos? ¿Para quién andamos? ¿Para quién nos sacrificamos? ¿Qué es lo que más tiene valor e importancia en nuestras vidas? Pablo nos da a entender que existe ese premio y que el mejor premio en el que nosotros podemos andar, caminar para obtenerlo es estar en Cristo. Filipenses 3:10. Gloria sea al Señor. Filipenses 1:21-23 nos dice, te doy gracias, Señor. Filipenses 1:21-23 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Wow, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Para quién estamos viviendo? ¿Cuál es ese fervor, ese deseo ferviente que hay en nuestro corazón de continuar en este mundo? Debemos crecer como personas, sí, está bien, pero nos estamos dando cuenta de todas las cosas que están sucediendo. Vale la pena tanto afán, vale la pena de verdad el sacrificio de la carne que hacemos, no ayunando precisamente, sino horas sin dormir, no orando precisamente, sino porque estamos excedidos de trabajo. Tenemos que tener 4, 5, 6 trabajos porque si no, no nos llega el dinero o no nos da para las cosas que debemos de pagar. O sea, el sistema nos tiene verdaderamente cegados. Estamos dejando a un lado lo más importante, esa búsqueda, esa llenura, oración, ayuno, y estamos extendiéndonos a los afanes, extendiéndonos a las prisas. Ahora todo es rápido. Necesito llegar a un sitio, necesito llegar al otro, necesito dar eso. O sea, y nos olvidamos de que nuestra meta no es tener el coche último modelo, ni una casa lujosa. Esos son deseos que nosotros, mientras estemos en este mundo, sí, podamos tenerlo porque lo podemos disfrutar, pero esto va a quedar aquí. Y la salvación, aquello único que es eterno y verdadero, estamos trabajando para ella. Estamos trabajando para alcanzar eso que el Señor nos ha dejado. Yo quiero dejar esta palabra para que podamos meditar y que podamos entender que los afanes están robándonos literalmente esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Yo invito a que podamos escudriñar, podamos parar un momento a pensar y hacernos esa retrospectiva de nuestro día a día. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos afanados? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo en cosas que verdaderamente no tienen provecho en nuestra vida espiritual? Porque es a eso lo que Pablo nos invita, a que conozcamos, no en parte, ni un poco, sino completamente al Señor. Eso lo dice en Filipenses 3:10, que lo acabamos de leer.
Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él, a su muerte. O sea, a fin de conocerle. Cuando hablamos de conocerle, es porque conocemos completamente a fondo y ser transformado a su imagen en el día de la resurrección. Estamos dispuestos a entregar nuestras vidas para conocerle verdaderamente. Estamos siendo verdaderamente cristocéntricos en nuestra manera de vivir. No se trata de religiosidad, no se trata de apariencias, se trata de imitar, ser imitadores de Él como hijos amados, ser imitadores de Dios como hijos amados, buscando esa llenura, buscando el refrigerio en Él. Es que todo lo vamos a hallar en Él, delante de su presencia. Entonces, vamos a quitarnos esas vendas que hay en nuestros ojos y vamos a preguntar a nosotros mismos, ¿para quién vivimos? ¿Estamos viviendo para el mundo o estamos viviendo para el Señor? Y si vivimos para el Señor, dice su palabra, que el vivir es Cristo y que el morir es ganancia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Marley, esto está de coanfitriona. ¿Puedes parar la grabación, por favor? Que a Sarita se le cayó la internet. Amén, mi amada. Me tienes por favor que indicar porque no lo sé hacer. Busca en tu teléfono donde diga, hay un Grabar. circulito y dice grabar. Ajá, Y perfecto. o detenerlo. De detener, perfecto.